Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la unidad del Diario de los Debates y Archivo General, les da la más cordial bienvenida a esta su casa legislativa. Trabajamos bajo uno de los principios que concuerda con la visión de la 63ª legislatura, que tiende a lograr un parlamento abierto, cercano y transparente. Por ello, se ha implementado el programa Diálogos en la Casa Legislativa, una charla de café, con el firme propósito de vincular el trabajo legislativo en el devenir histórico y actual con la sociedad civil, entablando un diálogo abierto entre ciudadanos y actores políticos, sociales, económicos, culturales y académicos, cuya actividad impacta de forma directa en el desarrollo del Estado de Guanajuato. Dada esta breve introducción, sin mayor demora, presentamos a las personalidades que nos acompañan en el presidio. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia del presidente del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. La secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, diputada Estela Chávez Cerrillo. La integrante de la 63ª legislatura del Congreso del Estado, diputada Sagrario Villegas Grimaldo. Damos también la más cordial bienvenida a nuestras distinguidas dialogantes, a la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, licenciada Yari Zapata López. Igualmente agradecemos la participación de la catedrática de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Guanajuato, maestra Rocío Corona Azanza. Agradecemos la presencia del director general de Administración del Congreso del Estado, contador Juan Caudillo. Así como al director de la unidad del Diario de los Debates y Archivo General, y quien además el día de hoy fungirá como moderador de esta charla de café, licenciado Alberto Macías Páez. Muchas gracias por su presencia también a los alumnos de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato. De igual manera, agradecemos la presencia de los alumnos de la licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Universitarios Guanajuato AC, acompañados del catedrático Ricardo Zúñiga Arellano. Agradecemos también la presencia de la Asociación Civil Canto de las Ranas del Museo de la Lóndiga de Granaditas. Agradecemos también a distinguidos abogados y universitarios, medios de comunicación y todos quienes nos honran con su presencia. En primer término, escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo del presidente del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de mi compañera, la diputada Estela Chávez Cerrillo, quien es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, de mi compañera Sagrario Villegas, que se tuvo que retirar, se incorpora en un momento más. Estamos en las comparecencias del quinto informe del Ejecutivo Estatal, de la maestra Rocío Corona Azanza, quien es catedrática de la Universidad de Guanajuato,
y de la licenciada Yari Zapata López, consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. También, por supuesto, del contador Juan Caudillo y del licenciado Alberto Macías Páez, quien es director general del Diario de los Debates y moderador de estas charlas de café. Nos da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy aquí, a historiadores, a catedráticos, a abogados, a estudiantes de las diferentes universidades del municipio, del Centro de Estudios Universitarios de Guanajuato, AC, quien por cierto también está la directora Abelina ocupada en el tema de las comparecencias, y les mandaba un saludo de la Universidad de Guanajuato y del Grupo Canto de las Ranas. A nombre de la 63ª legislatura y de los diputados que estamos en este cuerpo colegiado, le damos la más cordial bienvenida al Congreso del Estado de Guanajuato y a las charlas de café. Y con gusto me refiero a la maestra Rocío Corona Sanza y a la licenciada Yari Zapata López, quien sin duda el día de hoy nos van a motivar y a reflexionar sobre los avances y los retos de la mujer en la Constitución Política de los Estados Unidos de 1917. Como ustedes saben, este año se cumplen 100 años de nuestra Carta Magna y en unos meses más estaremos también celebrando y festejando nuestra Constitución Política del Estado de Guanajuato. Bienvenidos a esta casa legislativa, 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Se dicen fácil, pero como dice el comercial de Comisión Federal de Electricidad, se requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y el tema de la mujer, sin duda, creo que ha padecido momentos complicados, discriminatorios, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Creo que se está trabajando y creo que hemos venido avanzando. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, tanto en el derecho político activo como en el pasivo, no han sido tarea fácil ni sencilla. La ardua labor de las mujeres en los distintos movimientos y momentos de la historia así lo confirman, y particularmente en el diseño y la formulación de las propias propuestas y estrategias para considerarlas, que sean escuchadas y que puedan votar y ser votadas. Y hace rato que estaba leyendo el discurso que hicimos y que lo estábamos armando, me llamó muchísimo la atención saber que en el estado de Guanajuato, en nuestra Constitución de 1917, de manera parcial quizás, pero sí antes de la legislación nacional, se les reconoció a las mujeres el derecho a votar en el estado de Guanajuato, y eso me llama la atención, bueno, porque creo que hemos sido innovadores y siempre hemos ido empujando en el estado de Guanajuato. Hace algunos momentos platicaba con el maestro, con el doctor en historia, algunos temas que están y van a estar trabajando ellos del tema de la Constitución Política para el estado de Guanajuato. Y en ese sentido decirles que estamos convencidos del trabajo de las mujeres, que es momento no solamente de decirlo en el discurso, sino también en el trabajo diario. Estamos contentos en el Congreso del Estado porque casi estamos en igualdad de paridad 50-50, y que, como ustedes saben, también en las próximas elecciones del 2018 la igualdad de género tendrá que ser de manera vertical y horizontal, y así sin duda tendremos mejores congresos, tendremos mejores presidentes municipales y mejores estados. Es un trabajo que no solamente le toca a los legisladores o al Instituto Electoral o a la Universidad de Guanajuato, que le toca a todos los ciudadanos del estado de Guanajuato y a todos los ciudadanos del país. Propiciar igualdad y respeto entre todos los ciudadanos, pero sobre todo entre hombres y mujeres. Mi reconocimiento a las mujeres del estado de Guanajuato, pero sobre todo a las que hoy se dan tiempo de estar aquí en estas charlas de café, que podrían estar haciendo otra actividad, pero que sé que les interesa y que les apasiona el tema. Muchísimas felicidades a nuestros ponentes del día de hoy. Esta es su casa, siempre lo será, y bueno, pues que sean productivas estas charlas de café. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Bueno, aprovecho también para decirles que
que tanto mi compañera diputada como su servidor nos vamos a regresar un poquito al tema de las comparecencias, pero nos estaremos incorporando. Es una obligación, al igual que estar aquí con ustedes, pero estar revisando la cuenta pública y los resultados del informe. Con permiso. Agradecemos su mensaje, diputado presidente. La falta de reconocimiento pleno de la mujer en la vida política y pública de las sociedades como la nuestra es un reflejo de la tradición cultural. El espacio de la mujer en la sociedad se limitaba al ámbito privado, destinada a procrear, atender al esposo o criar a los hijos. Ese fue el contexto social que imperó alrededor del Constituyente de 1917. Esta realidad nos lleva a la pregunta: ¿qué debates sobre las mujeres se hicieron al interior del Constituyente de Querétaro? En el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, los diálogos en la Casa Legislativa, una charla de café, invitan a la reflexión en torno a las condiciones normativas que las mujeres gozaban en ese momento histórico y sus modificaciones, que años más tarde permitieron alcanzar la ciudadanía formal y el reconocimiento pleno de sus derechos, avances y retos que en la actualidad contempla y enfrenta nuestro marco normativo. A continuación, para conducir esta charla de café, cedemos el uso de la voz al director de la unidad del Diario de los Debates y Archivo General, quien hará la presentación del tema y dinámica a desarrollar, así como de nuestras dialogantes del día de hoy. Adelante, licenciado Alberto Macías Páez. Pues muy amables, gracias. Emocionado, la verdad, porque ustedes van a ser las madrinas y padrinos de este inicio y arranque de charlas de café, al igual que mis dialogantes que me hicieron el favor de estar aquí con nosotros. Es la primera charla que hacemos en el 2017, terminamos en noviembre. Afortunadamente ya tenemos el 90% de las confirmaciones, el cual estaremos vía redes sociales comunicando a todos ustedes. Tenemos varios temas importantes, como en junio tenemos a 193 años de la creación del Poder Judicial aquí en el estado de Guanajuato, y contaremos con la presencia del magistrado presidente Miguel Valadez, el cual están cordialmente invitados. El 26 de abril también festejaremos en las charlas de café a los niños y niñas en la cultura de Guanajuato. Vamos a tener en el marco de las charlas una orquesta sinfónica de Irapuato, de los niños, y así sucesivamente los invito y los estaremos comunicando. Yo agradecido con todos ustedes por esta asistencia, y entrando al tema de esta charla, pues estamos conmemorando, como dice el señor presidente, 100 años de haberse creado la Constitución Federal y 100 años de haberse creado la Constitución Estatal. La estatal fue un 3 de septiembre de 1917 y, como ustedes saben, la federal fue un 5 de febrero, que lo festejamos cada año de este mismo año, de 1917. El objetivo de las charlas de café, nuestra obligación como archivo histórico, es difundir el acervo que tenemos en nuestro acervo desde 1822 hasta el día de hoy. Y como guanajuatenses nos debemos de sentir privilegiados porque somos el único estado que contamos con documentos originales que demuestran el actuar de los diputados. Si ustedes piden información de 1822 en otros congresos, lamentablemente por cuestiones de guerra, de inundaciones, no cuentan con estos documentos. Y nosotros como guanajuatenses tenemos la fortuna de tener el acta de nacimiento de 1824 del estado de Guanajuato. Ustedes se han de haber preguntado, pues, ¿cuándo nació el Poder Legislativo? ¿Cuándo nació el Poder Ejecutivo? ¿Quién fue el primer gobernador? ¿Cuándo nació el Poder Judicial? Todo eso los invitamos de 9 a 5 de la tarde a que revisen el acervo del archivo histórico, porque este dato es bien importante. Los protagonistas principales de este acervo son los diputados, pero este acervo es patrimonio cultural de los ciudadanos guanajuatenses, o sea, son de ustedes. Para entrar al tema, en este mes festejamos el Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo.
Y estando ad hoc a la conmemoración que hoy nos tiene aquí, que estamos festejando 100 años, quisimos darle esa temática. ¿Qué fue la mujer en la Constitución de 1917? Y para eso invitamos a excelentes maestras, catedráticas, y para empezar yo quisiera darle la bienvenida a la maestra Rocío Corona Azanza. Ella estudió licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato, tiene una maestría en Historia, Estudios Históricos Interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es candidata a doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, del cual es docente, es integrante del Seminario de Historia Sociocultural de la Transgresión del Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM y del Seminario Historia de Justicia de México siglo XIX y siglo XX del Colegio de San Luis. También participó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la obra colectiva La Justicia Federal en entidades federativas durante la Revolución y después de la Constitución de 1917, y tiene varios artículos sobre el tema. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra para que hasta por 20 minutos para su diálogo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Agradezco al Congreso del Estado, que siempre es muy amable al invitarme, y bueno, particularmente al licenciado Alberto Macías, encargado del Archivo Histórico, a Vicky, la licenciada Victoria, que siempre también amablemente están invitándome. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya como decía el licenciado, estamos cumpliendo 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, y a mí me tocará como historiadora pues hacer un poco el recuento histórico, es lo que he decidido hacer, y pues entonces leeré mi charla. Si intentamos rastrear desde la historia el origen de la idea que avala que las mujeres están subordinadas a los hombres, podríamos llegar al mismo génesis. Desde discursos médicos, religiosos, políticos y jurídicos se han reproducido estereotipos que han confinado a las mujeres al ámbito privado y a ellos al público, a los varones. Ideas que se reproducen en múltiples formas y cuyo resultado ha derivado en una desigualdad sustantiva de las mujeres respecto de los varones. Y bueno, como he dicho, el centenario de la Constitución Política de 1917 pues es un pretexto para hacernos varias preguntas. ¿Qué se dijo sobre las mujeres en las discusiones del Congreso Constituyente? ¿Qué beneficios obtuvieron después de una revolución que llevó las demandas sociales a un texto de la Constitución? ¿Y qué estereotipos e ideas compartidas por la sociedad, la ley, la cultura se reprodujeron en la Constitución y qué significó esto para las mujeres? Considero importante que veamos y destaquemos cómo los constituyentes, los integrantes del constituyente, revolucionarios en muchos aspectos, en situaciones que involucraban a las mujeres, resultaron de ser de ideas moderadas, o esto les causaba un cierto escándalo, un cierto temor cuando se hablaba de ellas. Y aunque reconocían el importante papel social de estas, en los debates que se dieron en torno a la ley fundamental, la presencia femenina fue lo que yo llamo un tanto incómoda. Bueno, si la Revolución Mexicana trajo cambios trascendentales para el país, en el plano social, en el económico, en el político, la organización familiar también dio un giro a raíz de este movimiento. Cuando hablamos de la Constitución del 17, poco hablamos también de los antecedentes, y no hay que olvidar esto. Entonces, uno de los antecedentes que a mí de manera particular quiero destacar en esta charla es las adiciones al Plan de Guadalupe, que bueno, muy brevemente les digo, la ofensiva política de Carranza deriva en la promulgación de la Constitución Política de 1917, y siendo jefe de la Revolución, primer jefe del Ejército Constitucionalista, promulga en 1914 las adiciones al Plan de Guadalupe.
¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, impactarán de manera crucial en la vida de las mujeres y en la vida de las familias, en la idea que se tenía sobre familia. Estas adiciones al Plan de Guadalupe aprobaban la ley del divorcio vincular y, bueno, posteriormente en 1917 se vería integrada a la Soberana Convención Revolucionaria bajo el nombre de Ley de Relaciones Familiares, que seguramente algunos de ustedes han escuchado sobre esto. Pero bueno, en esta Ley de Relaciones Familiares se estará reglamentando sobre el matrimonio. Se dirá que se tienen que asegurar el interés de los cónyuges y, cito, decían, sobre todo de aquel que por razones de educación u otras análogas está expuesto a ser una víctima más bien que un colaborador de tan importante función social, y bueno, en esto hacía referencia a las mujeres. Y bueno, entonces en esta ley se sigue definiendo al matrimonio como un contrato civil entre un solo hombre y una mujer, unidos en sociedad legítima para perpetuar la especie y ayudarse a llevar el peso de la vida. Así es como desde los códigos civiles del siglo XIX se tomaba el matrimonio civil. Sin embargo, se dijo que aunque idealmente se pensaba en que era una unión definitiva, pues no siempre pasaba esto, y bueno, pues a veces las parejas ya no se llevaban bien y querían separarse. Y bueno, entonces la ley estaría obligada a atender estas circunstancias, de modo que se relevara a los cónyuges de esta obligación. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hasta antes de la Ley de Relaciones Familiares y de 1917, el divorcio vincular no era posible en el país y estaba solamente el divorcio que se llamaba o separación de cuerpos, es decir, los cónyuges no podían volver a contraer nupcias hasta que uno de ellos muriera, ¿no? Entonces, en 1917 esto se ve como un atentado a la libertad individual y cambia este divorcio, esta idea de divorcio para que los cónyuges pudieran contraer matrimonio una vez establecido un divorcio, ¿no? Desde la colonia se decía que bueno, este divorcio era de lecho y techo, es decir, vivían separados pero no podían volver a contraer nupcias. Y bueno, la convención revolucionaria veía esto como un estado irregular, decían, y era contrario a la naturaleza y a las necesidades humanas. Entonces, bueno, es un cambio bastante importante en cuanto a la legislación familiar y que pues genera un importante avance, sobre todo para las mujeres que de manera particular se veían en muchas desventajas cuando ya no querían estar unidas en matrimonio. Bueno, en cuanto a los derechos y obligaciones que nacían del matrimonio, esta ley también hablaba de que ambos cónyuges estaban obligados a guardarse fidelidad, tendrían en el hogar autoridad y consideraciones iguales y de común acuerdo arreglarían todo lo relativo a la educación, al establecimiento de los hijos y a la administración de los bienes de esto último. Y bueno, no obstante esto, en los artículos 44 y 45 quedó consignado que el cuidado directo del hogar y de la prole corresponderían solamente a la mujer y que ella estaría obligada a atender todos los asuntos domésticos, por lo que sería encargada especialmente de la dirección y del cuidado de los hijos y del gobierno y dirección del servicio del hogar. Así lo decía textualmente. Como consecuencia de esto, no podía obligarse a prestar servicios personales a extraños sin el previo consentimiento del marido. Y bueno, esto significaba una disposición contraria al artículo 4 de la Constitución Federal, que en una de sus partes señalaba que el Estado no admitiría convenio en que se obligara a la renuncia personal o permanente de ejercer determinada profesión, industria, comercio, trabajo que se acomodara siempre y cuando fueran lícitos. Y entonces, bueno, el disminuir la capacidad jurídica de las mujeres casadas, pues también era una contradicción con el artículo 5 de la Constitución, que establecía como ineficaz cualquier pacto que implicara la pérdida, menoscabo o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre. Y bueno, al añadirse también que el marido, se añade que el marido era quien tenía la obligación de sostener el hogar
sin perjuicio de que la mujer coadyuvara si tenía bienes o trabajara, y si él no cumplía estas disposiciones constituía un delito. Y bueno, esto también yo lo veo como que pudo ser un arma de doble filo, pues al estar las mujeres supeditadas económicamente al marido, pues se encontraban en un rango de vulnerabilidad y dependencia. Gracias. Habrá que agregar que no obstante la importancia que tuvo en la legislación la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial, pues esto nunca fue elevado a precepto constitucional. En las sesiones del Congreso Constituyente que se discuten en enero de 1917, se aprobó el párrafo que disponía que el matrimonio era un contrato civil y bueno, que formaría parte del artículo 130 constitucional. El diputado Pastrana Jaimes fue el único que dijo que esto tenía que elevarse a precepto constitucional, o sea, señalarse claramente que el matrimonio era un contrato civil disoluble, argumentando que todos los revolucionarios sabían que ya se había expedido esta ley del divorcio, de la cual les hablo desde 1914, y que si, bueno, no se elevaba a precepto constitucional, no tendría vigor y fuerza, la fuerza que debía tener. Finalmente, bueno, la voz de Pastrana Jaimes pues no tuvo eco y la redacción del artículo se mantuvo como originalmente estaba. Bueno, el no elevar a precepto constitucional la disolubilidad del matrimonio daba pie pues a que los congresos locales legislaran sobre sin respetar los señalamientos constitucionales, ¿no? Entonces, esta es otra, lo que quiero es que ustedes vean es como esta serie de contradicciones, como de ires y venires en los temas que incidían directamente en la situación de las mujeres. Las críticas que se le hacen a esta ley de relaciones familiares pues fueron muy arduas, no solamente en el Congreso, sino desde los periódicos, el atreverse a decir que bueno, el vínculo matrimonial podía disolverse, no fue aceptado de manera fácil. Un jurista, connotado jurista de la época, Eduardo Pallares, decía que esta era una ley, y cito, profundamente revolucionaria, silenciosa y sordamente destructora del núcleo familiar. Ha pasado inadvertida, se ha deslizado suavemente. La verdad es que lleva un virus destructor de primer orden. Hay más revolución en 2 o 3 artículos de esta ley que en multitud de hechos de armas que parecían de primera importancia. Es decir, les digo, esta muestra de cómo todavía hay una seria resistencia a que cambie la manera en que tradicionalmente se había conformado la familia, y que dejaba, bueno, a las mujeres en el espacio doméstico, a los hombres en el espacio público. Hay otro punto que se debate en el constituyente y que también es muy importante, pues afectado de manera directa a las mujeres, y es esta cuestión de si era viable, si era el momento de darle o no el voto a las mujeres. En la Constitución del 17, el capítulo 4, que se refiere a los ciudadanos mexicanos, el artículo 35 consideraba que una de las prerrogativas de los ciudadanos era votar en las elecciones populares, y en sesión del 23 de enero se indicó que aprobar este artículo implicaba que se estaría aceptando el sufragio ilimitado para los ciudadanos, pero de una manera un tanto extraña, sí el sufragio ilimitado para los ciudadanos, pero la denegación del sufragio femenino, y que la comisión debía al menos discutir ambos puntos. Es decir, esto nos da idea pues de que las mujeres no estaban siendo consideradas como ciudadanas, ¿no? Y bueno, de ahí la discusión se fundamentó en que aunque las cualidades morales, decía, de los grupos étnicos, se estaba refiriendo al tema de los indígenas, justificaban el sufragio restrictivo, es decir, que los hombres tuvieran un cierto nivel de educación, que supieran leer y escribir, y que si no era así, entonces no podían votar. La discusión era que si esto se quedaba en la Constitución, iba a haber un problema
porque justo uno de los postulados de la revolución había sido la justicia social y la igualdad de estos grupos vulnerables, y entonces decían el sufragio efectivo era el lema de la revolución de 1910, y si entonces se aplicaba el sufragio restrictivo a estos grupos, pues sería contrario, y decían los diputados, nuestros enemigos van a imputar que hemos fallado a los principios de la revolución. Y bueno, entonces se pensó que esta doctrina, no obstante toda esta discusión, cuando se trató de las mujeres, resolvieron que el voto femenino no podría darse y era en negativo, y la justificación, pues les digo, es un tanto extraña, porque decía que se les negaba el voto porque algunas mujeres excepcionales, tuvieran las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, esto no se fundaba en la conclusión de que se les debería conceder a las mujeres como clase, y que entonces que iba a ser muy difícil distinguir casos especiales donde seleccionar a las mujeres por clase, y entonces era más fácil decir que pues mejor no se les da ninguna, ¿no? Aprobar por la negativa. Lo que yo quiero notar es esta postura un tanto ambigua de la posición de los legisladores. Por un lado, era políticamente incorrecto negar el voto a ciertos grupos sociales, sobre todo al tema indígena, y en este caso la educación y clase no fue ningún criterio para diferenciarlos, pero en el caso de las mujeres fue más fácil dejar fuera a todas por lo difícil que era distinguirlas, ¿no? Y además se consolida esta idea aún más cuando los constituyentes apuntaron que ellas mismas no sentían la necesidad de participar en los asuntos públicos, puesto que sus actividades, decían, no habían salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses estaban desvinculados de los miembros masculinos de la familia, como lo demuestra la falta en todo movimiento colectivo en ese sentido. Es decir, se les niega el derecho a ejercer el voto porque, decían, ellas mismas no lo piden, ¿no? Y ellas están en su casa y subordinadas a su marido. Y pues de esta manera también niegan la participación activa que tuvieron todas las mujeres en la Revolución Mexicana. Uno de los diputados, el diputado Monzón, diría que no se tomaba en consideración la opinión de que la mujer tomara voto en las elecciones, también por una cuestión tradicional. Y bueno, en el diario de debates quedó asentado que Monzón, hay un debate entre Félix María Pallavicini, que es un diputado muy reaccionario y que tiene una participación muy activa en los debates del constituyente, en el que él decía que se les debería dar el voto a las mujeres, y Monzón decía que no. Y bueno, queda asentado en las actas que en un tono un tanto irónico, Monzón le dice a Pallavicini, sucederá que ahora podrá usted venir a defender el voto femenino, y que entonces la sala de los constituyentes se llenó de risa, ¿no? Les digo, un tanto en ironía de decir cómo es posible, ¿no? Y bueno, hay que entender esto también en el contexto histórico en el que se da, y creo yo que quizá el peso que se le concedió al proyecto constitucional en su conjunto pudo más que detenerse en ese momento pues en las minucias del voto femenino, ¿no? Y no es difícil también suponer que cuando el diputado Monzón se refiere a esta cuestión tradicional de las mujeres, aunque no lo dice, pues estaba refiriéndose al papel asignado históricamente a ellas, ¿no? Es decir, como madre, mujer madre, esposa, ama de casa, ¿no? Entonces así tenemos esta Constitución del 17 que apelaba a sus revolucionarios principios y a la urgencia de aplicar reformas sociales radicales, pero en el rubro que impactaba a las mujeres, como ustedes han podido notar, paradójicamente se apelaba más bien a principios tradicionales, ¿no? Y bueno, el caso de Guanajuato, ¿qué pasa en Guanajuato? El diputado Navarro un poco refirió que a él le había llamado la atención esto, ¿no? Cuando comparamos la Constitución Federal con la Constitución Estatal de 1917, se nota que son casi idénticas, pero
También en el capítulo 2, la Constitución de Guanajuato, cuando se refiere a los ciudadanos guanajuatenses, en su artículo 21 efectivamente concedía el voto a las mujeres. Y bueno, esto sí es un tanto de avanzada respecto a la Constitución Federal. Concedía el voto a las mujeres, pero a ciertas mujeres. Era a las mujeres profesionistas y a las que vivan de sus rentas o propiedades inmuebles o que tengan establecimientos mercantiles o industriales abiertos para votar en las elecciones para nombrar funcionarios municipales. Estas últimas siempre que sepan leer y escribir. Si ustedes ven también aquí, bueno, la insuficiente preparación educativa que para las mujeres significó no ejercer el voto, es decir, si no saben leer y escribir no podían votar, no se pidió para el caso masculino. Y pues como si esto fuera un mal exclusivo de las mujeres y no un problema generalizado en la mayoría de los habitantes del país, sobre todo en esta época, ¿no? El índice de analfabetismo para 1917 pues todavía era altísimo. Bueno, este artículo en la Constitución de Guanajuato fue aceptado, pero generó resistencias al interior del Congreso, como lo indica el libro de actas, que señala que se abrió una discusión que se prolongó durante largo tiempo entre los diputados que estaban a favor y aquellos que no, en que se otorgara el voto a las mujeres. Finalmente se otorga el voto por 9 votos de diputados a favor contra 5 en contra. Bueno, aunque no fueron consignados los argumentos, eso no lo he encontrado yo, pero ahora me estaban diciendo que están ya haciendo una investigación mucho más exhaustiva, ojalá la encuentren, a mí me encantaría, que no fueron consignados los argumentos para ver qué decían los diputados, qué decían los que hablaban a favor del voto femenino y los que no, pero al paso de los años pues tenemos que este artículo 21 fue el único donde se menciona específicamente a las mujeres. Y aunque pueda tomarse como un avance pequeño, ¿no?, en el escaño hacia la igualdad jurídica, pues podemos ver que todavía significó una participación femenina muy limitada. Sin duda se hicieron cambios, pero al analizar la Constitución y las leyes como la Ley de Relaciones Familiares, pues podemos ver resistencias e incluso retrocesos. Ejemplo de ello son las disposiciones que disminuían en el caso de la capacidad, en el caso de las mujeres casadas, esto de que, bueno, ellas tenían que ser encargadas del hogar, que no podían trabajar, solo que el marido les diera permiso. Y bueno, esto de mínimo teóricamente es inconstitucional, ¿no?, como lo señalé en los artículos que estaría contraponiendo. Y bueno, aunque se dijo que hombre y mujer se unían para sobrellevar el peso de la vida, en el ámbito doméstico pues ellas cargaron con más responsabilidades y consecuentemente con mayores sanciones. El discurso revolucionario que enarboló como bandera las reformas sociales en el país y derivó en la Constitución más avanzada para su época fue progresista en la ley, pero en la práctica moderado, a menos en lo que a las mujeres se refiere. Y bueno, asumir que las mujeres eran sensibles, sentimentales, que por tradición no se les concedía este derecho, no significa que sean actos negativos, se convierten en tales porque de esta manera justificaron una subvaloración sobre ellas que derivó en que no se les otorgaran ciertos derechos y que se penalizaran estas conductas que salían del modelo de familia establecido socialmente. Y bueno, entonces así, aunque hablamos de la Ley de Relaciones Familiares que establecía el divorcio vincular, se ponían una serie de trabas para que este fuera concedido, siempre alegando que esto era en beneficio de la familia. Algunos ejemplos que diré muy rápido, ¿no? Si una mujer intentaba poner un litigio, iniciar un litigio de divorcio, el marido tenía el derecho de depositarla en una casa decente mientras se decidía qué sucedía, ¿no? Entonces, pero les digo, es siempre sobre el cuerpo de las mujeres lo que se hacía esto. Se le impedía trabajar fuera de casa. Y bueno, les digo, son cuestiones que, apelando a la tradición, a la costumbre, al beneficio social y familiar, pues las colocó en una posición de desventaja, en una especie, yo lo imagino como una especie de terreno pantanoso, ¿no? Voy a cerrar esto con
una frase que a mí me gusta mucho referir, porque como que engloba toda esta idea que desde la cultura, desde la ley, desde la sociedad y bueno, desde la Constitución del 17 hizo que esta fuera la discusión que girara en torno a las mujeres. Y es una posición que hace el diputado Fernando Lizardi, que fue representante del constituyente de 1917 por Guanajuato, que aquí estaba viendo su foto, ahí está. Fernando Lizardi. Hay toda una discusión en una de las sesiones del Congreso del Constituyente de Querétaro en la que discutían si debería prohibirse la confesión auricular, es decir, que los católicos fueran a confesarse con un cura, y que si debería prohibirse, porque este era un momento en que los curas aprovechaban para meterle ideas insidiosas a las mujeres, ¿no? Y contrarrevolucionarias, y que las mujeres, al ser mucho más vulnerables, entonces estaban en esta postura mucho más expuestas, ¿no? Entonces hay toda una discusión seria sobre si se debe prohibir que las mujeres, o en general la confesión de la Iglesia, ¿no? Lizardi creía, él argumentó que bueno, esto ya era un exceso y que se estaba dando demasiada importancia a los sacerdotes y que bastaba con que en el seno familiar se prohibiera a los miembros acudir a confesarse. Y concluye, bueno, es un largo discurso, ustedes lo pueden leer en los debates del Constituyente, diciendo a sus compañeros estas lacónicas palabras: yo, por mi parte, les aseguro a ustedes que no necesito de ninguna constitución para mandar en mi casa mando yo. Y bueno, entonces les digo, esta idea que nos da un diputado como Lizardi, pues es como el resumen de lo que venía a ser el papel de la mujer y de los hombres, y que después impactará de manera pues inevitable en la ley, y de ahí el resultado que tengamos pues de una constitución sí muy revolucionaria en muchos aspectos, con unas reformas y demandas sociales de avanzada para su tiempo en el mundo, pero que para las mujeres significó, les digo siempre, una postura un tanto incómoda, ¿no? Y bueno, yo con esto terminaría y... Gracias. Yo creo que a 100 años de distancia la mujer se ha empoderado bastante. Les voy a dar un dato curioso para esta época, a lo mejor normal para hace 100 años. Un 4 de agosto de 1917, los invito a hacer investigaciones en las actas, insisto, son de ustedes las actas, no se las pueden llevar a su casa, por supuesto, pero las pueden investigar aquí. Se atrevió un diputado, no voy a decir nombres, no sé si exista todavía, creo que no. Un 4 de agosto de 1917, por la mañana, se aprueba el artículo 21 que menciona la maestra, donde efectivamente somos uno de los estados donde se dejaba votar a la persona, a la mujer. Pero a las 7 de la noche de ese mismo día hacen otra sesión los diputados, y un diputado se atreve, porque yo no me imagino un diputado en estas épocas que diga lo que voy a decir. Un diputado solicita a la Asamblea que se reconsidere el dejar votar a las mujeres. Imagínense un diputado solicitando algo así en el 2017, yo creo que les pasaría lo que últimamente está pasando, ¿no? Derechos humanos, creo que ya no se vale que en estas épocas la mujer se vea tratada como hace 100 años, pero como le digo al maestro Camarillo, las costumbres y las tradiciones eran así hace 100 años. A mí, la verdad, se me hizo muy fuerte lo que dijo el diputado al último, ¿no? O sea, yo no necesito constitución para mandar en mi casa. Yo creo que necesito como unas 1000 constituciones para poder mandar en mi casa, ¿no? Ese es otro pensamiento, ¿sí me explico? Para cederle el micrófono a la siguiente dialogante, creo que me emocioné de más, no di ni la dinámica, pero creo que hay varios aquí que ya sabemos cuál es la dinámica de esta charla de café.
Se les dará 20 minutos a cada dialogante. Posteriormente, cuando acabe cada dialogante, se les cede el micrófono a los protagonistas. La verdad, las charlas de café son de ustedes. Nosotros tres estamos aquí para que nos interroguen y nos pregunten. Y antes de cederle la palabra, yo sí quiero decir lo que siempre les digo cuando visitan el Congreso del Estado y el Archivo Histórico los ciudadanos. En las charlas de café no salen de aquí si no se llevan un dato histórico y un conocimiento, ¿verdad? Como por ejemplo, a mí me gustaría preguntar, ¿saben quién fue la primera diputada mujer en el Estado de Guanajuato? No se preocupen, ahorita les vamos a decir, pero con eso cumplimos el objetivo de las charlas de café. Las charlas de café es cultura legislativa y no salen de este Congreso si no llevan conocimiento de algo positivo para su formación académica o formación de vida. Para pasar con la licenciada Yari Zapata, yo quiero antes que nada agradecer su asistencia. Es un honor para el Congreso tenerla aquí, al igual que a ti, maestra. Ella estudió en la Universidad del Bajío, ahora La Salle, donde obtuvo la licenciatura en Derecho, titulándose con mención honorífica, además que llevó estudios de maestría en Administración por la misma Casa de Estudios. A lo largo de 15 años ha conocido distintas áreas y etapas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, institución con la que ha crecido con motivo de sus cargos como analista regional, secretaria particular de diversos presidentes del Consejo Electoral, consejera ciudadana en el Distrito Local octavo, durante el proceso electoral local del 2012 hasta su actual función como consejera electoral por oposición. Desde el 2014, se desempeña como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, periodo en que ha presidido en diferentes comisiones, una de ellas de igualdad de género. Bienvenida y le cedemos la palabra hasta por 20 minutos. Voy a poner mi cronómetro porque luego me emociono y me tienen que arrebatar el micrófono. Buenas tardes, gracias a todas y todos por su asistencia, por su participación. Y bueno, agradezco la invitación, por supuesto, a esta charla, a compartir con todos ustedes este espacio de reflexión, de conocimiento, de intercambio de comentarios y inclusive yo le sumaría, licenciado, ampliarle sus dudas inclusive, ¿no? Agradezco por supuesto la participación, la invitación, la amable invitación y el honor que me confieren las y los diputados de este Congreso del Estado y bueno, pues en especial por supuesto al presidente del Congreso que estuvo hace unos momentos con nosotros y a todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, misma comisión que tengo el honor de dirigir también, de presidir, perdón, en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, del cual soy consejera electoral. Y bueno, celebro por supuesto este tipo de charlas, de espacios que nos llevan a conocer la historia, a ver en qué situación estamos, cuáles son nuestros avances, yo no diría nada más como mujeres, lo diría como sociedad, como ciudadanía, cuáles son los avances que hemos tenido y cuáles son los retos, que fue el tema por el que nos están convocando el día de hoy. Y bueno, creo que la charla de la maestra Corona Sanza ha sido muy rica, muy enriquecedora por todas las aportaciones que nos ha dado sobre lo que ocurrió en esta promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, para enmarcar mi charla, yo como integrante de un órgano electoral desde hace varios años, que he tenido la fortuna de estar involucrada en este tema que me encanta, que es la materia electoral, quisiera iniciar ya no con la parte histórica, porque bueno, aquí hay historiadores, aquí hay alumnos de la licenciatura en Historia, alumnos de Derecho, me parece también de varias universidades, de grupos de asociaciones, grupos de la sociedad civil y bueno, funcionarios también del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que me acompañan. Creo que enmarcaría yo mi charla para dar inicio en tres olas del feminismo. Seguramente los historiadores podrán tener diferentes puntos de vista, dependiendo del académico o del investigador que sea de su elección o de su preferencia. Se establecen tres olas del feminismo. La primera ola, que busca
busca pues que se reconozca el sufragio de la mujer, el voto femenino. Con esta primera ola que se busca el reconocimiento de poder votar en la mujer, pues también surgen otras demandas que es, por ejemplo, el tener mejores condiciones económicas, el tener acceso a mejores leyes familiares, que ya inclusive la maestra Sansa nos dio un bosquejo muy amplio. Entonces, en esta primera ola de feminismo se busca, se lucha por el reconocimiento del voto femenino. Una segunda ola en el feminismo comprende etapas que van con más acceso a educación, la libertad en el aspecto sexual. Aquí fue un detonante muy importante para esta etapa, la pastilla anticonceptiva, que bueno, da una libertad en este espacio a la mujer, en el aspecto de la concepción. Y por supuesto, bueno, les vuelvo a repetir, el hecho de que las mujeres quisieran unas mejores condiciones económicas, pues iba de la mano a demandar derecho a un trabajo digno, a pago igualitario con los varones, respecto a los varones, pues. Y una tercera ola del feminismo tiene cabida ya una serie de movimientos feministas culturales, académicos y de toda índole, inclusive movimientos que a veces resultaron chocar un poquito entre sí, pero bueno, creo que ya se abre todo el espacio a un abanico de posibilidades de feminismo, y cada quien podría encontrar un cauce o un espacio en alguno de ellos. Y bueno, dentro de esta primer oleada de feminismo, como ya nos ilustró la maestra Sansa, se dan una serie se expide la Constitución de 1917, una Constitución que, como ya lo señaló ella, pues moderna o importante en varios aspectos, los derechos sociales, por ejemplo. Pero bueno, aquí tenemos que ubicarnos en nuestra realidad, México. Y en la sociedad mexicana tenemos dos arquetipos bien importantes y muy determinantes de mujer, que son la Malinche en un primer espacio, y en otro momento o en otro aspecto de la vida, la Virgen de Guadalupe. De pronto, ustedes, lo he dicho en otras pláticas y lo vuelvo a repetir en este momento, tenemos unos estereotipos de la mujer y del hombre, de lo que es lo femenino y de lo que es lo masculino en este país, producto de historia que viene de muchos años atrás. Les vuelvo a repetir, la Malinche y la Virgen de Guadalupe. Entonces, luchar con esos estereotipos que señaló la maestra, pues es bastante complicado y complejo. Lleva consigo un momento o un espacio de muchísima reflexión que celebro que se dé en estos espacios públicos, en este recinto legislativo, porque bueno, si ustedes ven, la presencia femenina es nula en las fotos de los constituyentes. Entonces, el hecho de que en México existan estereotipos bien marcados para lo que es los roles de género para la mujer y para el hombre, determinan el que podamos o no participar en la vida política o de manera en los espacios públicos, pues. Yo me referiría pues a varios logros que tuvo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en la Constitución de 1917, pero bueno, finalmente se dan movimientos para reconocer los derechos de las mujeres. El artículo 123, por ejemplo, otorga a las madres trabajadoras licencias por maternidad. La ley que ya nos comentó la maestra Sansa, la ley de relaciones familiares. Posteriormente vino una demanda al presidente Lázaro Cárdenas para que se le reconozca a las mujeres el voto femenino, pero bueno, a él, que fue un presidente pues con cierta visionario, por llamarlo de alguna forma, para su época, no tuvo a lo mejor el ánimo suficiente para poder echar a andar esta reforma constitucional necesaria, que era una de las peticiones de la primera ola feminista. Entonces, una de las razones, pues ya los comentó la maestra,
era el hecho de los temores de la clase política, porque sentían que las mujeres tenían la presión o que iban a verse severamente influenciadas por la religión católica. Y bueno, finalmente en 1946, en 1947, se reforma el artículo 115 constitucional para que se le permita la participación política de la mujer, votar y ser votadas, pero únicamente en el ámbito municipal. Y bueno, aquí lo comentaba la maestra, se le confiere a la mujer el cuidado en el hogar y todas las labores domésticas. Se decía en esta promulgación, en esta reforma al artículo 115 constitucional, que bueno, las características propiamente femeninas no se pierden al otorgárseles derechos cívicos, sino por el contrario, pues se enaltecían los ámbitos políticos. Las mujeres deben de ser una garantía para asegurar la reproducción de la familia, y se pedía en ese momento el presidente Miguel Alemán que las mujeres siguieran siendo pues una madre incomparable, una esposa abnegada, hacendosa, hermana leal e hija recatada. Todos estos estereotipos que acabo yo de dar lectura fueron remarcados, inclusive ustedes, varios de los que están aquí, conocen las películas de la época de oro del cine mexicano. Recuerdo los sábados que de pronto no tenía nada que hacer viendo estas películas, daban ganas de arrancarse, cortarse las venas y colgarse, decir, bueno, este sufrimiento de la mujer, y más si era madre, no, pues era triste el futuro de las mujeres. Entonces, este es el sentir de la población, pues, los estereotipos que venimos repitiendo desde hace muchos años atrás, que nos han impedido salir a la vida política. Y bueno, finalmente, pues ya es una fecha que casi todos conocemos en este público. Finalmente, el 17 de octubre de 1953 se le otorga a la mujer el voto femenino. Es de los últimos países al que se le otorga este derecho a las mujeres. Fue un país, México fue un país que tardó bastante en reconocer esta igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, ya de ahí yo quisiera dar un gran brinco a lo que es el derecho electoral, que surge, pues, emana de la Constitución política, y referiré a reformas electorales. Ha habido bastantes a lo largo de la historia, mucho antes de que se le reconociera el voto a la mujer en 1953, pero bueno, voy a hacer énfasis en las reformas en materia de paridad. Y en el año de 1993, que fue la primera reforma que tocó de una manera muy velada, muy tímida, por llamarlo de alguna forma, el tema de la paridad de género, se señaló que los partidos políticos deberían de promover en sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país mediante la postulación a los cargos de elección popular. Era una especie de invitación, era una especie de carta a los Reyes Magos, de decir, pues, que participen las mujeres, pon algo por ahí en tus documentos básicos. Finalmente, en la reforma, una reforma posterior, en 1996, se establece también ya este tema. Apenas, ubiquémonos en el tiempo. En 1953 se establece el sufragio femenino, y hasta 1993 se les pide atentamente a los partidos que modifiquen sus estatutos, sus documentos básicos, para que consideren esta posibilidad, solo para que la consideren, no era un imperativo. Con la reforma de 1996, en un artículo transitorio de esta reforma, inclusive ni siquiera fue parte de los artículos de la reforma como tal, es un artículo transitorio, se estableció también de manera indirecta la cuota de género, para invitar a los partidos a que contemplaran en sus estatutos la posibilidad de que el 30% de las candidaturas fuera de un solo género. Y obviamente, pues este 30% no estaba pensado, o jamás se pensó, para que fuera para los hombres, se pensó en espacios para las mujeres.
pero finalmente pues también era una invitación que se hacía a los partidos políticos. Y bueno, se dan reformas constitucionales. En el 2001 se incorpora al artículo 1 la prohibición de no discriminación basada, entre otros aspectos, por la cuestión basada en el sexo, no discriminación por sexo. Se crea en este mismo año el Instituto Nacional de las Mujeres y además en el artículo 2 se reconoce la participación femenina en condiciones de equidad en los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas. Ustedes sabrán que hay un sistema por usos y costumbres que no permite al día de hoy a las mujeres que participan en una elección acceder al cargo. Y si estas mujeres pueden acceder al cargo, de pronto se ven con muchísimas trabas para el desempeño de la función pública. Y bueno, en 2002, con motivo de otra reforma a la ley electoral, se tuvo la primer cuota obligatoria para los partidos políticos, pero aquí debía ser un 30% para candidatos propietarios. Y bueno, las listas de representación proporcional se integraban por segmentos de 3 candidaturas, en las cuales mínimo una tenía que ser de un género diferente. Entonces, bueno, pues ahí también había una desventaja numérica para la mujer. Aquí, como ya era una cuota obligatoria para los partidos políticos, pues la sanción era, si no cumplían con este porcentaje, la sanción era una amonestación pública. Y en su caso, la pérdida o la negativa del registro. Pero aquí ya había un espacio para los partidos políticos porque había una excepción a este porcentaje, que era el hecho de que si había un proceso de elección mediante voto directo al interior del partido político, el partido podía decir: ¿sabes qué? No cumplo con este porcentaje porque este candidato llegó por un proceso democrático interno, entonces tiene derecho a ser parte de las candidaturas. Entonces podían evadir, como quieran los partidos políticos, este 30% en la participación política de la mujer. Siguen avanzándose en las reformas que limitan o que prohíben la discriminación. Tanto en 2003 se crea la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En 2006 se crea la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. En 2007 entra en vigor la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, se empiezan a dar una serie de movimientos en el ámbito nacional y obviamente va permeando a los estados estos reconocimiento de la participación política de las mujeres y la participación en condiciones de igualdad. Y finalmente llegamos a la reforma de 2007-2008, se publica el 14 de enero. Y aquí esta reforma al COFIPE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asigna por primera vez un porcentaje para la capacitación política de la mujer. Un 2% de financiamiento ordinario estaba destinado a la capacitación política de la mujer, porcentaje mínimo si se compara con otros países del propio continente que van porcentajes del 30 o del 40% para la capacitación de la mujer, porcentajes mínimos. Pero bueno, en esta reforma de 2008 también se incrementa inclusive el porcentaje. En lugar de ser una participación del 70-30% en el registro de candidaturas, se incrementa a un 40% las candidaturas para otro género diferente, que obviamente volvemos a lo mismo, va implícito el género femenino. Las listas de representación también pasan a integrarse por 5 candidaturas en lugar de 3, pero igualmente 2 tendrían que ser de género diferente e igualmente sigue habiendo una desventaja numérica para las mujeres. Y bueno, aquí en esta reforma de 2008 se señala el deber de los partidos políticos de promover y de garantizar la igualdad de oportunidades, procurando la paridad de género. Y en este procurar, pues bueno, yo puedo encaminar alguna intención para tratar de obtener algún logro, algún fin, algún beneficio, pero en el procurar pues está un muy amplio margen de actuar de los partidos políticos. Y bueno, había la misma excepción para la reforma de 2002, que si había un proceso democrático interno, el partido podía evadir este porcentaje también.
también. Y bueno, finalmente llegamos a 2011, a junio de 2012, con una reforma constitucional en el artículo primero, en el que se señala, también seguramente ya es conocida por el público que nos escucha y que nos acompaña el día de hoy, pero bueno, es una reforma que señala que todas las personas en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos señalados en la Constitución y en todas las convenciones y tratados internacionales de los cuales México sea parte. Esta reforma favorece en todo tiempo a las personas, es decir, se juzgará, o todas las autoridades tendremos la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Y bueno, esto abre también la puerta a, se prioriza pues el principio pro persona. Y bueno, con motivo de esta reforma al artículo primero de la Constitución de junio de 2011, en octubre del mismo año, el Instituto Federal Electoral emite un acuerdo en el que establece los criterios aplicables para el registro de candidaturas para el proceso electoral federal de 2011-2012. Este acuerdo señala, finalmente toma las disposiciones legales en ese momento del COFIPE y establece que va a verificar el cumplimiento de los porcentajes de género que cada partido tenga en sus propios estatutos. Define lo que es un proceso democrático, porque no se había definido, simplemente los partidos decían, pues mi candidato fue elegido a través de un proceso democrático, por lo cual tiene derecho a ser postulado, a ser inscrito como candidato, y evadían el porcentaje. Entonces el INE, viendo viendo esta situación, define lo que es un proceso democrático, asigna reglas de participación cuando los partidos no tienen una elección a través de este proceso democrático, y señala que se debe de procurar que las fórmulas sean del mismo género, situación que antes no ocurría con las reformas anteriores, porque únicamente había la obligación de que el candidato propietario fuera de un género diferente, que en este caso mujer. El suplente podía ser de otro género, es decir, se inscribía para tratar de cubrir este porcentaje, las candidatas propietarias eran mujeres, pero el suplente era un hombre. Entonces el IFE propone esto en este acuerdo en el que se emiten estos lineamientos, pero bueno, un grupo de mujeres, de 10 mujeres aproximadamente, inconforme con este acuerdo del Instituto Federal Electoral, presenta un recurso de impugnación y bueno, se genera un JDC. Cada una de estas mujeres eran potenciales participantes dentro de los partidos políticos, se sintieron agredidas por este acuerdo del IFE y presentan una queja, acuden posteriormente, cada una en lo particular, presenta un JDC ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno, esta es la emblemática sentencia 12.624 que señala un no a las Juanitas. Ustedes recordarán que el mote de las Juanitas surgió por un candidato para, me parece que Iztapalapa o alguna delegación, se inscribió a un cargo de elección popular con la consigna de que tenía que renunciar al poco tiempo y se le conoció o creo que se llamaba Juanito, entonces de ahí el mote de las Juanitas. Este acuerdo deriva porque en la elección de 2009 pasó lo que les acabo de comentar hace un momento. Varias mujeres propietarias fueron candidatas, llegan al puesto de elección popular y cuando están en el poder legislativo presentan su renuncia y el suplente es un hombre. Entonces la participación de la mujer se ve disminuida todavía más. Por esta experiencia se presenta esta resolución con el preámbulo de la reforma al artículo primero constitucional que abre el espacio para el respeto de los derechos humanos. Esta sentencia fue emblemática y obligó a que las fórmulas fueran del mismo género. Esta fue una
una obligación para los partidos políticos que no estaba ni en la Constitución ni en las leyes en ese momento electorales. Entonces, por eso lo emblemático de esta sentencia que señaló un no a las Juanitas. Y bueno, siguiendo con esta fortalecimiento de los derechos de las mujeres, se sigue habiendo o sigue permeando la reforma de 2011 de los derechos humanos en otras legislaciones, por ejemplo la Ley Federal del Trabajo, para fortalecer los derechos de las mujeres trabajadoras. Y bueno, finalmente llegamos a la última reforma al día de hoy, porque bueno, el derecho electoral es sumamente cambiante, y tenemos una reforma 2014 que también ya es muy conocida por la población, por la ciudadanía. Y en esta reforma ya se da de manera expresa en el artículo 41 a la constitucional el principio de paridad entre los géneros para la elección de las legislaturas federales y locales. En la ley general baja esta disposición, este principio constitucional, baja la ley general de instituciones y procedimientos electorales y también baja la ley general de partidos políticos, por lo cual este principio de paridad ya es exigible a todos los partidos políticos para las candidaturas a cargos de legislaturas locales y federales. También señala la obligación a los partidos políticos de hacer públicos estos principios, estos criterios para garantizar la paridad de género al interior de cada uno de los partidos políticos, precisamente para fomentar la participación de las mujeres en estos cargos de elección popular. No se iban a admitir, se señaló en esta reforma, criterios que tuvieran como resultado que fueran asignados distritos perdedores o que en la elección inmediata anterior hubiera perdido el partido político y que en ese distrito quisiera registrar alguna mujer, porque bueno, pues estaban condenando a la mujer a una contienda pues desequilibrada y que seguramente lo iba a poder perder ese puesto de elección popular. Entonces tenían que ser criterios objetivos y además públicos para poder conocerlos y poder tener certeza. Y bueno, en este momento, en esta reforma se incrementa el porcentaje de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en un 3%. Y bueno, ya para cerrar mi participación, ¿cuáles han sido los logros desde 1953 que se le reconoce a las mujeres el derecho, el sufragio femenino? ¿Cuáles han sido los logros? En el ámbito federal, la participación ha ido en aumento, obviamente, ¿verdad? En el caso de las diputaciones, en el periodo de 2009, para ese periodo 2009-2012, se da una participación del 31.8% de puestos ocupados por mujeres. En el 2012 se incrementa a un 41.4% y en el 2015, en la última elección, se incrementa en un 42%. En el caso de Guanajuato, que se ha señalado que Guanajuato ha sido punta de lanza en muchos aspectos, que se han fraguado aquí muchas luchas, que se han generado muchas revoluciones, citaría yo. En el tema de paridad de género, yo no podría señalar que ha sido un estado vanguardista. Creo que con esa reforma 2014, las cifras que les voy a señalar no nos dejan lugar a dudas de que la mujer en Guanajuato todavía tiene que luchar con demasiados estereotipos, con estos fenómenos que ustedes también ya deben de conocer, que es el techo de cristal y el piso pegajoso. Es decir, el hecho de que yo como mujer tengo asignadas tareas del cuidado de hijos o de familiares y tareas del cuidado doméstico o el cuidado del hogar, más aparte tener que salir a trabajar, lo pienso de broma, pero de pronto las olas que les comenté al inicio de mi charla nos golpean en la cara a las mujeres, porque efectivamente la primera ola se consiguió el sufragio femenino, pero también se peleaba porque las leyes familiares fueran más accesibles a las mujeres y no se cumplió, se logra el sufragio, pero no se logra
el que cambie las legislaciones familiares y tampoco se da un cambio social, por lo cual simplemente nos llenamos de más trabajo las mujeres. Además de estar al cuidado de la familia, de los hijos, de los padres, inclusive a no tener un trabajo remunerado, pues nos dan el derecho del voto. Salimos a trabajar porque finalmente se consigue el acceso a trabajos dignos y cada día con mejores condiciones, en igualdad con los hombres, pero finalmente toda la estructura social no cambia al mismo tiempo que va cambiando las reformas constitucionales, que se van dando estas reformas, y las leyes electorales o cualquier otra, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que ahora sí que tenemos que aprender a nadar en esta nueva estructura social y legal, porque en 2015 pues la paridad de género quedó todavía muy corta para Guanajuato. Les doy cifras que van a señalar estos espacios. Y es, por ejemplo, se registraron de 325 candidaturas, se registraron solo 43 mujeres para puestos de ayuntamientos. Hubo el caso de 16 municipios, de 46 que son en Guanajuato, en el que no hubo el registro de una sola mujer candidata a la presidencia municipal. Y bueno, en este proceso electoral solamente hay 2 mujeres que son presidentas municipales, en Pueblo Nuevo y en Santiago Marabatío, de 46 alcaldías que se tienen. Y en el ámbito local, también en este poder legislativo en el que el día de hoy nos abre la puerta, ha habido inclusive retrocesos con motivo de diferentes reformas. En el 94, en el periodo 90-94, había un porcentaje de mujeres del 10%. En la elección del 94 al 97 se mantiene este 10%, pero en el 97 disminuye al 8% inclusive. De ahí, en la elección de 2000, 2003, 2006, hay un 16, un 19, luego otra vez caemos al 16% de representación femenina. Y bueno, finalmente, en la última elección 2015-2018, se logra un porcentaje del 44% de participación de las mujeres en este poder legislativo, porcentaje que dista todavía mucho pues de llegar a un 50%. Pareciera que ya 6 puntos porcentuales parecieran pocos, pero Guanajuato ha sido un estado que cambia, inclusive que ha disminuido en su participación política de la mujer. Por eso es que quiero hacer énfasis en este aspecto. Mientras socialmente sigamos con los mismos estereotipos de género, que el rosa es para la mujer, que el azul es para el hombre, que las labores domésticas, el cuidado de los hijos están a cargo de las mujeres y no en un trabajo compartido con el hombre y con el resto de estructuras sociales que las propias instituciones públicas vayan generando, difícilmente las mujeres vamos a podernos liberar de este piso pegajoso, es decir, las mismas condiciones en las que estoy como mujer, de que tengo que llevar a mis hijos a la escuela, que tengo que participar en la asociación de padres de familia, que tengo una junta en el grupo de mis hijos, pues no me permiten como mujer a lo mejor decidirme a participar en una campaña electoral, tiempo que un hombre seguramente tiene más disponibilidad. Entonces, eso es el fenómeno del piso pegajoso, que no nos permite arrancar a las mujeres con toda la disponibilidad de tiempo, porque no hay una estructura social, familiar, que me permita a mí salir al espacio público y alcanzar más posiciones. ¿Cuáles son los retos que yo visualizo en la Constitución de 1917? Y bueno, es una reforma que ya se dio en este recinto que me comentaba hace un momento el licenciado Macías, ya se votó la paridad horizontal y vertical, es decir, los partidos en 2018 para este proceso que viene tendrán la obligación de postular candidaturas también, no solamente en los cargos de representación proporcional, de manera alternada, sino que ahora la paridad tendrá que ser también para los puestos de presidencias municipales y de sindicaturas. Si bien todavía está en las presidencias municipales para que se avale o se vote también por los ayuntamientos,
Si esta reforma llega a darse, que me parece que ya es un hecho, los partidos políticos van a sufrir, van a padecer el hecho de que las mujeres hayan sido por tantos años confinadas y discriminadas únicamente al ámbito privado, porque van a tener la obligación de postular también para las presidencias municipales. Y les cito el ejemplo, o sea, hay ayuntamientos que no postularon a ninguna mujer en este proceso que acaba de pasar 2015. Entonces, la tarea que tienen que hacer los partidos políticos con el 3% de presupuesto ordinario destinado al empoderamiento de la mujer va a tener que ser bien efectivo, porque van a tener que tocar las puertas casa por casa para convencer a las mujeres para que salgan del espacio privado y puedan animarse a contender para un cargo de elección popular. Creo que las condiciones constitucionales van a estar dadas. El rezago que yo veo aquí y el reto que veo es que la mujer finalmente se anime a participar, se empodere y que en esta construcción social se le permita a la mujer participar en una igualdad de condiciones. Tenemos como sociedad mucho que trabajar destruyendo estos estereotipos, porque creo yo, y ahorita me podrán corregir, creo yo que solo hay dos actividades que son netamente atribuibles a una mujer, que es procrear y que es lactar o amamantar. De ahí en más, todo el resto es una construcción social en detrimento de la mujer y del hombre. Creo que tenemos como sociedad que avanzar en destruir estos estereotipos de género que nos han limitado inclusive al crecimiento económico como sociedad, y por supuesto que para 2018 las mujeres tenemos una oportunidad muy grande de salir a la calle, poder participar en puestos de elección popular, ya sea a través de un partido político o ya sea a través de candidaturas independientes. Las condiciones están dadas. En un estudio reciente, en un libro que acaba de editar el comité editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en un estudio se señala que los partidos que tienen ya una estructura, que son partidos con una historia, partidos fuertes, postulan a mujeres que ya tienen alguna experiencia en procesos electorales. Pero los partidos pequeños, los partidos que todavía son muy jóvenes o inmaduros, postulan a mujeres de la academia, de la sociedad civil, de grupos organizados, y creo que ese es el espacio de nuestro público que nos acompaña el día de hoy para buscar estos espacios y hacer posible la paridad de género en la elección de 2018. Y bueno, con esta invitación yo cerraría mi participación agradeciendo nuevamente el espacio, la oportunidad y la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que después de esta charla de la maestra Zapata, no me queda más que decirles que a los señores varones, que creo que la competencia va a estar muy dura. Creo que al grado de que yo les puedo decir que en 1965 tuvimos la primera diputada mujer aquí en Guanajuato, la profesora Margarita Solís, en 1965 la primera. Ahorita me ganó el dato la maestra Zapata, pero yo lo voy a decir en números. Ahorita actualmente de 36 diputados y diputadas tenemos 16 diputadas. Entonces creo que de acuerdo a lo que dialogó nuestra compañera, sí ha habido un avance tanto normativo como práctico. 1965, repito, la primera diputada mujer y única, Margarita Solís. Ahora tenemos 16 diputadas. En el 2018, pues yo creo que vamos a tener ahora sí 18 y 18. Pero bueno, eso el tiempo y la historia lo dará. Ahora sí sigue la parte emocionante, estar con los protagonistas. Les damos hasta 15 minutos a ustedes, les cedemos el micrófono ahí las compañeras que nos apoyen para cualquier diálogo, pregunta que tengan hasta a esta mesa. Adelante. Quisiera saber qué tanto la participación de la mujer está orillando a estas reformas, o si estas reformas que se están haciendo vienen de otra vía, que son los tratados internacionales, que son la imposición a los partidos políticos de la cúpula y no de una lucha social de mujeres. Adelante.
Bueno, podemos los dos. yo voy a contestar desde la historia. Y sí, hubo mucha discusión femenina que poco se conoce. Esa es la cuestión, ¿no? Que no creo yo que sea una postura de víctimas, como usted lo dice. Las mujeres estuvieron muy activas. No solo en el 17, desde el siglo XIX hay periódicos femeninos en el país que están constantemente diciendo por qué no tenemos el derecho al voto y que se están sumando no solo al país, sino a una demanda mundial. O sea, las mujeres estaban, sí, un tipo de mujeres letradas, mujeres que iban entrando cada vez más a las universidades, pero sí estaba la discusión. La cuestión es que ya en la práctica no se les dio. Y en el 17 hay sobre todo una mujer, Hermila Galindo, que justo era la secretaria de Venustiano Carranza, que participa activamente porque se les dé el derecho al voto y pues no se le otorga. Entonces sí hay una participación muy activa de mujeres, hay el primer Congreso Feminista en Yucatán, es decir, que sí lo pedían, sí era una demanda que las propias mujeres pedían. Por supuesto, hay otra ala a la que finalmente decían, no, yo no lo necesito, quiero estar en el espacio doméstico, también la hay, pero yo creo que sí cada vez había más y más mujeres propiciando, pidiendo y el derecho al voto. Pero, les digo, aquí la licenciada lo ha marcado puntualmente, ha sido un larguísimo plazo. Hermila Galindo está en el 17 pidiéndolo, el voto se da hasta el 53, es decir, es mucho la discusión y no creo yo que sea una postura de víctimas, es decir, si en la ley no se les dio el voto, pues no eres una víctima, o sea no es un hecho, ¿no? Ahí está y no se les otorga. Entonces, pero la respuesta es, sí hay un gran movimiento por las mujeres, por las propias mujeres pidiendo el voto femenino. Y que bueno, desde la historia de México también es un tema que se ha acallado, ya cada vez menos, actualmente es algo incontenible, ¿no? No se puede seguir con estas ideas. Las mujeres son las que en primer término aceptan ser funcionario de mesa directiva de casilla o funcionaria. Son las que los partidos políticos logran convencer con más facilidad para que el día de la elección, el día de jornada electoral, estén en la casilla apostadas siendo representantes de un partido político o de una coalición. Entonces, también ahí hay otro espacio de una participación muy amplia de las mujeres. Ahora, si nos vamos a aspectos del árbitro electoral o de autoridades electorales, al integrar consejos distritales y municipales, igualmente se reciben más solicitudes para integrar esos consejos de mujeres. Y bueno, esto tiene una lógica porque bueno, finalmente somos el 52% de la población y el padrón creo que son un 54%, pero en la lista nominal, que son los que efectivamente tenemos el derecho a votar, que tenemos nuestra credencial de elector, ahí vuelve otra vez el porcentaje es el mismo que el de la población, 52% del porcentaje de la lista nominal son mujeres. Entonces, la respuesta es sí, las mujeres participamos muchísimo más con los partidos políticos, en las militancias. Yo les puedo asegurar que hay más mujeres apoyando a los candidatos y a las candidatas que los propios hombres. Entonces, definitivamente no es ponerse en una postura de víctima, es señalar las diferencias que ha habido a lo largo de la historia para disminuir esa brecha. Soy una convencida de las cuotas de género, soy una convencida de las medidas afirmativas para que le permitan a la mujer competir en condiciones de igualdad, cuotas de género o medidas afirmativas que el día de mañana terminarán. Yo espero que lo más pronto posible, espero que estas medidas afirmativas sean por una temporalidad muy breve, porque finalmente la participación de las mujeres siempre ha sido mucho más alta en un proceso electoral en todos los aspectos que conlleva la organización de una elección.
Sí, hace poco fuimos a la Ciudad de México y vimos en la hemeroteca de la UNAM un desplegado de aquellas épocas, 1917, donde una asociación de mujeres agradecía a 2 diputados guanajuatenses locales, al diputado Catarino Juárez, el haber aprobado en su momento el artículo 21, donde limitadamente se le daba el derecho a votar a la mujer. O sea que yo creo que las mujeres siempre han estado en pie de lucha, como hasta ahorita, y lo que nos falta, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Lo asesoran ahí, por favor, atrás? No sé. A ver, perdón. Estamos en charlas. Sí. Ahí, Marita, muy bien. Les decía, mi nombre es Ricardo Zúñiga, soy catedrático del Centro de Estudios, acompañado por un grupo de alumnos que, pues esta charla nos cayó como anillo al dedo. La materia que estamos compartiendo es sociología jurídica y aparentemente pues no tiene relación, pero sociología habla de sociedad y uno de los temas importantes ahorita es la mujer. Cuando recibimos la invitación, bueno, de mi parte no dudé, lo comentamos, prácticamente todos accedieron para que, bueno, en primer punto los felicito por ese interés, esa intención. En segundo lugar, quisiera yo agradecerles a ustedes como Congreso, como participantes, cada uno de los expositores, ya que actividades como estas se requieren para que indistintamente en cada uno de los sectores a los que nos enfoquemos, cada uno de nosotros tenemos una actividad y muchas de las veces la vemos como algo cotidiano, como algo agendado, y yo quisiera que más que nada ustedes como Congreso no lo vean así. Yo quiero que vean ustedes el efecto que están teniendo en cada uno de los participantes. De hecho, cuando usted habló de lo que viene, me llegó, no sé si uno de los temas era algo de los niños, pero me llegó y me imaginé aquí tener un grupo de niños. Yo espero en verdad que hagan esa invitación, ya que una vez que ellos tengan conocimiento de los temas que ustedes están impartiendo, créanme, y lo digo por experiencia, o sea, tal vez no tenga nada que ver, yo llevo 18 años en la docencia y he visto cosas maravillosas en el cambio de personas que indistintamente de la actividad que hayan tenido, empezaron como, no sé, arreglando cosas en una escuela, terminan su licenciatura y obtienen un puesto mejor. O sea, he visto cosas maravillosas cuando hay interés, más que nada en dependencias, en poderes. Yo, cuando habla usted de que van a traer al Poder Judicial, al presidente, o sea, me caí como una maravilla de que se está actuando en virtud de que el sector al que va dirigido no es una sociedad desinteresada. Créanme, y se los digo nuevamente por experiencia, que cada uno de los, en este caso a lo que yo me enfoco, alumnos, están recibiendo la información que ustedes les están otorgando de una manera importante, enfocados a la actividad que ellos van a tener más adelante. Esos cambios se ven reflejados en la sociedad y bueno, mi participación iba enfocada a que esto que están iniciando, por lo que me dice el licenciado, es la primera, estamos inaugurando, sea el punto de partida para cosas más, pero mucho más, que generen un cambio en la mentalidad de las personas, ¿sí? Pues sería lo que yo tuviera que hacer como observación. O sea, estoy pues agradecido, maravillado, y hacerles ver que esto que están comentando aparenta ser un dato histórico, pero a partir de este momento se está convirtiendo en un punto de partida para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una función. ¿Cómo vas a interpretar esto? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Te agradezco, licenciado. Precisamente las charlas de café es para oír las opiniones de los ciudadanos. La indicación de las diputadas y diputados es la Casa Legislativa, es casa de todos ustedes y creo que vamos empezando bien. Ojalá
nos des buena suerte y por supuesto te mandaremos el programa anual ya para que lo agenden, por favor. Está muy ambicioso y de todos los temas. Como les decía, en abril tenemos una orquesta sinfónica infantil. Creo que se le va a dar un concepto nuevo a las charlas y pues agradecerte tus comentarios. Pero esto no lo podemos hacer tan padre si no tuviéramos la presencia de estas damas que son excelentes dialogantes y profesionistas y ejemplos a seguir. Gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. Perdón, sí. Una pregunta más por acá. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Verdín, estudié la licenciatura de Arquitectura aquí en la Universidad de Guanajuato y vengo pues también en representación con mis compañeros de Acción Juvenil de aquí de Capital. Bueno, pues yo no soy precisamente de aquí de Guanajuato, soy de San Francisco Rincón, pero bueno, mi tema a mencionar no es tanto como una pregunta, sino es como más la función que tenemos nosotras como las mujeres, darnos a respetar un poquito más en cuestión de que realmente defienda uno el derecho como tal de mujer, no hacerse como en el papel de la víctima, como mencionaban, sino que ha habido marchas de feminismo, pues tratando de defender nosotros como el derecho femenino y que seamos como todos igualitarios. Ahora bien, en estas marchas que yo he visto, yo como a lo mejor no siendo participante de estas marchas que a lo largo de estos meses, el año pasado como que ha sido como el tema contundente ya, realmente he visto que en lugar de defenderlo como tal, estamos cayendo como en temas de vulgaridad. Es decir, en lugar de las pongo en ejemplo a ustedes, estar aquí como en un tema dialogando, viendo cuál es la problemática, de dónde viene, cómo surge toda la evolución de la mujer, se hace como estas marchas, rayando monumentos, cayendo a la vulgaridad de enseñando de más, que cualquiera que realmente, yo en ese punto realmente me siento triste en el género que tenemos siendo mujeres, en lugar de valorarnos como tal y hacer la diferencia, no haciendo este tipo de actitudes que tenemos a lo mejor algunas mujeres que creen por hacer este tipo de vandalismos o cayendo a la vulgaridad, vamos, repetitivo, pero creo que esa no es la forma, es actuar, estudiar, informarte y realmente saber tus derechos, cómo los tienes que ejercer y cómo ponerlos a prueba, cómo ser una mujer distinta, cómo tratar de poder llegar a un cargo político, cómo llegar a ser inclusive la mejor mamá de un hogar. Hasta para ser una mamá hay que saber cómo. Hasta las personas que a lo mejor ya son grandes y yo las admiro porque a lo mejor, han tenido una familia como tal de valer, que tienen, la familia de la señora de tal es respetable porque han sabido ser madres. Hay otras que se van en el ámbito de que trabajan y aparte son madres. En esta cuestión yo lo valoro mucho porque el cambio de una mujer está en uno mismo, creyendo tal cual que no por ser mujer te hace menos, sino realmente hay que ponernos como a prueba de que podemos hacerlo y no por ser mujeres quiere decir que valemos menos y que no podemos tener un cargo político como tal o el cargo indistinto que ustedes quieran tener, sino que la diferencia está en uno, sino no hacer como este tipo de pruebas feministas, entre comillas, tratando de enseñar de más, tratando que ir a rayar o hacer cosas vandálicas, creo que ya no está. Entonces, creo que somos una nueva generación que tenemos que hacer el cambio y que tenemos que hacerlo de otra manera distinta, poniéndonos a trabajar y siendo mujeres distintas, creyendo en uno mismo, porque si uno no se la cree, uno no avanza. Y realmente para la historia de otros futuros
poder estar en alguno de esas mamparas y ser también parte fundamental de un cambio histórico en nuestro país. Esa es mi opinión. Gracias. Yo coincido en términos generales con tu participación, pero creo que a lo mejor estás juzgando con varas diferentes al hombre y a la mujer, porque creo que es el hecho de que mujeres participen en marchas y puedan estar enseñando de más, pues finalmente es su cuerpo. Y creo que la misma dignidad pierde una mujer enseñando de más que un hombre enseñando de más. Creo que se pierde la misma dignidad grafiteando o causando actos de vandalismo un hombre que una mujer, pero tenemos el estereotipo de que a la mujer la juzgamos con mucha más severidad que al hombre. A la mujer le exigimos que sea un ejemplo en el ámbito en el que se postula, al hombre no. Entonces, sí coincido contigo de que el día de mañana aquí haya mujeres, en otros 100 años haya muchas mujeres, lo coincido y lo celebro, esa es mi aspiración. Pero creo que sí tenemos que ser bien cuidadosos y cuidadosas de decir, a ver, ¿qué le exijo a una mujer y qué le exijo a un hombre? Porque creo que la dignidad y el derecho no me lo tengo que ganar, no me tengo que ganar el respeto, vestirme con hábito para que me respeten. Podría yo estar desnuda aquí y nadie tendría por qué faltarme al respeto. Creo que en la medida que comprendamos como sociedad este tipo de acciones es en la medida que vamos a crecer y avanzar como sociedad. Hay culturas que no voltean a ver a una mujer aunque venga con un pedacito de tela y otro pedacito de tela arriba, y no voltean a ver. Entonces, cuestionémonos nuestra cultura como mexicanos. Yo podré estar aquí desnuda, yo podré estar aquí disertando y charlando sobre el mismo tema y nadie tendría por qué decirme absolutamente nada. Entonces, creo que hay muchos estereotipos que debemos de romper y juzgarnos como sociedad a todos con la misma vara, hombres y mujeres. Creo que sería ya mi participación para no abusar de su tiempo, que ya abusa. Hablar de igualdad es hablar de hombres y mujeres. Y precisamente con esa pasión que lo estabas expresando, en primer lugar, eso es lo que siente uno como persona. Y de ahí partes como mujer. Y no es una lucha, sino que te gusta participar. Y a lo mejor no podremos estar aquí en las mamparas, no hay las mujeres precisamente reconocidas hasta por nosotras mismas. Y yo creo que precisamente les quiero compartir, su servidora represento al distrito 22, que comprende a Cámbaro, Jerécuaro, Coroneo y Terandacuao. Y precisamente de donde yo vengo, del municipio de Jerécuaro, ya a lo largo de mi trayectoria política, por 24 años, así iniciamos, donde no te creían, y las mujeres éramos las que estábamos detrás de todo, y no nos veían. ¿Quiénes salían al frente? Porque nosotras mismas les dábamos ese lugar y el espacio a los mismos hombres. Pero a lo largo de toda esta participación, créanme que las satisfacciones han sido muchas, y ha sido combinada también, soy maestra de profesión y de vocación, amo la docencia, pero hoy tengo esta oportunidad realmente de participar en el ámbito político y poder a lo mejor hacer los cambios desde este poder legislativo que corresponden. Y no ha sido un camino fácil, no, pero siempre apoyada, hombres y mujeres, pero entregados con esa pasión y ese convencimiento que tú tienes de poder hacer algo de donde tú eres, de querer transformar, aportar con tus ideas. Y en esta ocasión me hubiera gustado estar en toda la charla, pero ahorita en estos 5 minutos que los escuché hablar, créanme que sé que fue muy rica el haber compartido aquí con la maestra Rocío Corona y con Yari Zapata, precisamente, y las estoy escuchando. Y yo en este caso quisiera haber leído todo el discurso, pero no
creo que a veces cuando lo comparto, lo que has vivido es lo que deja. Y me ha tocado vivir tantísimas anécdotas que pudiera habérselas compartido, pero no tuvimos por la situación de las comparecencias, pero sí quise remontarme a esa época donde en las campañas, no creían, nos veían y pensaban que éramos de lo peor, o que si llegábamos a un puesto público, wow, por no sé cuánto tendríamos que haber pasado. Y esa lucha que se inició desde el 53 y desde esa participación de la mujer, hoy este Congreso somos resultado. Existimos hoy, estamos 16 legisladoras. Y más que el tema de cuota, es precisamente el resultado de esa participación que hemos tenido. Y ahorita precisamente se presentó esa iniciativa de 50-50 y que está en proceso también para que el día de mañana, no sé si nos toque verlo en el 18, tanto de manera vertical como horizontal. No sabemos, pero la participación de la mujer está aquí. Los límites, ¿quiénes nos las ponemos? Nosotras mismas. Créanme. Porque ha habido oportunidades que nos decían, ándale, que de alcaldesa, y que hora para allá, y que hora para acá. Y nosotros, yo hubo momentos en mi vida que dije, mis hijos están chiquitos. No, yo acá mejor les ayudo a ser representante de casilla, a estar opinando, armando el plan de vuelo para la estrategia política y poder ganar los municipios. Y arrastrabas el lápiz y te dedicabas a pensar a ver qué era lo más viable. No para nosotros, sino para el municipio y sacarlo adelante. Entonces, con esa pasión que ustedes tienen, que la traemos, tanto hombres como mujeres, y de manera acompañada, es como podemos salir adelante. Pues sé que fue de muy grata presencia el que todos estuvieran aquí. Bienvenidos, esta es su casa legislativa, y que más que charlas, que puedan trascender. Y que pues en este caso estoy de secretaria en la Comisión de Igualdad de Género, pues hay que retomar muchos de los aspectos que a lo mejor se quedan de lado y que tienen que venir de la sociedad, y que esos son los espacios en los que podemos estar brindándolos para escuchar. El diálogo es muy importante y que brindemos estos momentos. Gracias a todos, y que próximamente espero volverlos a ver aquí en esta su casa legislativa. Gracias y que pasen buena noche. Aprovechamos para hacer entrega a nuestras distinguidas dialogantes a nombre de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Haga entrega del reconocimiento y un obsequio a la maestra y a la licenciada. Muchas gracias. Brindamos nuevamente un afectuoso aplauso a las dialogantes. Bueno, pues es así como damos por concluido este evento, reiterándoles el agradecimiento por parte de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato por su presencia y participación en esta charla de café, diálogos en la Casa Legislativa. Que tengan una excelente noche.